Buenas noches, amigos. Buenas noches, gente de Huancayo, de la región Junín, de Latinoamérica y del mundo. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar acá. Estamos reunidos con la ocasión de presentar la revista Estepario número 15. Esta revista emblemática, importante, que nació en la ciudad de Huancayo, en la región Junín, y que tengo la dicha, el honor, en nombre del Movimiento Cultural Dos Amarus, de presentar esta importante edición. Eh, Quienes nos acompañan ya hace varios años, amigos intelectuales, amigos cultores, amigos que cultivan eh, un poco la reflexión diferente, la reflexión hacia el mundo desde una mirada provinciana, desde una mirada local hacia el mundo, que nos han colaborado a lo largo de todos estos años, quienes han colaborado y están colaborando en esta edición con sus artículos, con sus opiniones, con su distribución. Estamos totalmente agradecidos por esa muestra de generosidad desprendida. En esta oportunidad me toca presentar la edición número 15 de la revista Estepario y voy a darle el pase a un personaje emblemático ya de la ciudad de Huancayo, el historiador del arte, Ebner Saturnino Cuadros Chávez, a quien le voy a ceder la palabra y el honor para que un poco haga la revisión de esta pequeña historia a lo largo de estos años del movimiento cultural Dos Amarus. Ebner, te cedo la palabra. Efectivamente, ya son 15 años desde el primer número de la revista Estepario y hoy estamos complacidos de compartir con el público, presentar la edición número 15. Efectivamente, desde el momento que este colectivo cultural determinó irradiar su pensamiento, su creatividad, las discusiones en torno a la problemática cultural a nivel local y a nivel nacional, desde una mirada de una ciudad del interior del país, de la ciudad incontrastable de Huancayo, hacia el resto del país y también hacia el resto de los países latinoamericanos y del mundo. Y eso se ha ido demostrando en las diversas ediciones en cuanto al contenido reflexivo que tenía la revista. Eso es muy importante. El hecho de que un grupo cultural quiera irradiar algunos criterios que es parte de la idiosincrasia de su entorno, de su contexto, va a ser válido porque eso con el tiempo tendrá un reconocimiento. Y estamos viendo que en estos 15 años la revista Estepario empieza a tener una notoriedad, no solamente nacional, sino también en otros ámbitos de Latinoamérica. Ya se habla de esta revista, de repente todavía en círculos académicos, pero poco a poco se va a ir extendiendo a otros escenarios, ¿no? Entonces, por esa parte, quiero también extender mi saludo y las felicitaciones al comité editorial de esta revista, que de manera incondicionada han tenido el apoyo de muchos miembros del grupo y también de otros amigos de este colectivo cultural, que siempre han estado viendo cómo se iba desarrollando los aportes, tanto creativos, los aportes investigativos para que se publique en esta revista. Y eso le ha dado un soporte de credibilidad. Es por eso que se ha llegado hasta la revista número 15. Entonces, a partir de esta
de esta primera edición, la revista empieza a tener una continuidad, pero no todas las revistas tienen continuidad. Generalmente llegan a un cierto número y desaparecen, ¿no? Por muchas razones, pero uno de los motivos que hace predominar la continuidad de una revista es la coherencia y la visión que se pueda tener en cuanto a irradiar ese pensamiento, esos criterios, de compartir nuestra visión sobre nuestro entorno, sobre nuestro contexto, de acuerdo a la temporalidad en que vivimos, ¿no? Y siempre ha sido parte de la política, sobre todo del contenido de la revista Estepario. Y eso se ha demostrado en las editoriales. Cada editorial de la revista ha estado al tono con los sucesos de su tiempo. Este último número también garantiza ello, ¿no? En la editorial se habla de la coyuntura que estamos pasando este año a nivel mundial, ¿no? Entonces creo que ha cobrado con la edición número 15 mayor relevancia, mayor importancia esta revista Estepario, ¿no? Y por el nombre también muy sui generis, y creo que ha quedado como un significado importante dentro de la cultura local y nacional, ¿no? En estos 15 años, la revista Estepario ha ido variando en cuanto a su plataforma de presentación, ¿no? Pero siempre ha mantenido una estética determinada, muy trabajada. Yo diría que es una revista con una forma muy, muy artística, ¿no? No solamente por el tipo de diagramación que se presenta, sino también por la calidad de las imágenes que ilustran la revista. Entonces le da una agilidad, un movimiento, una belleza a la revista, tanto en sus plataformas de edición física como las plataformas virtual que estamos ahora presentando por la coyuntura, obviamente, ¿no? Y cuando termine este tema de la pandemia, seguramente volveremos a sacar la revista, pero en una plataforma física, ¿no? Pero sin embargo, no pierde esta belleza que lo caracteriza a la revista Estepario, ¿no? Quiero también destacar, hablando en cuanto a la forma de la revista, siempre se ha mantenido una estructura en función a los diversos segmentos que se presentaba la revista. Y justamente en la edición número 15, creo que se ha reunido todos los segmentos, ¿no? Que anteriormente en cada número se presentaban determinados segmentos, a pesar que se tenía dentro de la visión y dentro de la política de edición de la revista, anotado los segmentos, pero no todos los segmentos entraban en una edición. Ahora ha crecido en cuanto a la cantidad de páginas y por lo tanto vemos que consigna todos los segmentos que una revista cultural quisiera difundirla, ¿no? Entonces, por ese lado también las felicitaciones y el orgullo para los miembros de este grupo cultural. Tenemos segmentos de opinión, segmentos de ensayo, es decir, artículos muy trabajados, artículos producto de una investigación, con una reflexión muy dedicada sobre el tema que se está publicando con mucho rigor. Hay segmentos de creatividad literaria, ¿no? Tanto en la poesía, en la narrativa, entrevistas. Todo esto creo que enriquece y le da importancia y le da actualidad también a la revista, y por eso creo que está teniendo ya una aceptación y una demanda, si comparamos con los años anteriores, en una magnitud mayor, ¿no? Entonces, esa es parte de la característica en cuanto a la forma, ¿no? Entonces, tiene ya una personalidad
esta revista, ¿no? Y por otro lado, los contenidos también, ¿no? Siempre han sido de mucha utilidad, no solamente para una lectura de momento, una lectura inmediata, sino también como una lectura para recurrir en un proceso de investigación. Muchos de los números de Estepario, los números anteriores, han sido citados en otros artículos, ¿no? No solamente los segmentos de creatividad, sino también los segmentos de opinión, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Cuando alguien cita una revista, quiere decir que tiene importancia, ¿no? Entonces, por ahí también quiero destacar lo positivo del contenido y lo trascendente del contenido de esta revista. En ese sentido, no hemos flaqueado. La revista ha continuado intensificando el producto en cuanto al contenido de los artículos, y veo que en esta edición número 15 es bastante sustanciosa, amplia, que ameritan incluso motivaciones, ¿no? Que nos van a producir motivaciones para continuar con otras miradas sobre los temas que se están tratando acá. Y en otro ámbito seguramente va a generar también algunas miradas críticas de discusión sobre los temas, sobre todo en los ensayos y en los artículos de opinión, ¿no? Eso también es válido en una revista, ¿no? Abre a la discusión, invita a la polémica, ¿no? Por lo tanto, considero que con estas bondades, la revista ya tiene un impacto no solamente cultural, sino ya tiene un impacto académico, ¿no? Eso es lo que en una visión, desde el primer número que se sacó como revista Estepario, se tuvo, ¿no? Queríamos llegar a ese impacto académico y creo que ya se ha logrado. Entonces, yo más bien exhortaría a los responsables de la edición de la revista, a partir de los siguientes números, tener como meta, como visión, convertirla de pronto ya en una revista científica, en una revista académica, ¿no? Donde las exigencias tiene que ver con otros aspectos, y tranquilamente con esta trayectoria de la revista Estepario podíamos encajar, ¿no? Simplemente cambiando algunos aspectos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego tratar de asociarla, indexarla, ¿no? Esta revista, para que pudiera tener mayor relevancia y mayor trascendencia en un futuro, ¿no? Eso es lo que quería comentar sobre la revista, y extendiendo nuevamente las felicitaciones al comité editor e invitando al público local, nacional e internacional que revisen la revista y nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos las palabras de la antropóloga Gloria Salinas Valdés, reconocida por su trayectoria, con una mirada diferente, con una óptica diferente de reflexión constante, de crítica constante al sistema preestablecido, y que alimenta de manera sólida la propuesta del movimiento cultural Dos Amarus desde el punto de vista de la crítica y la reflexión. Con ustedes, nuestra amiga de siempre, la antropóloga Gloria Salinas, a quien le cedo la palabra, por favor. De los Dos Amarus, un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Y bueno, efectivamente, la revista Estepario conjuga una serie de ideas, de miradas distintas, y eso es lo rico de su producción, sobre todo que proviene de una sociedad, de un lugar, de un territorio
donde se mantuvo la identidad, se mantuvo todo el proceso de un pueblo como es el pueblo huanca. Y eso pues ha dado la fuerza y la presencia de este grupo y de estos intelectuales que pues tienen una riqueza cultural muy grande. Y precisamente es en estos tiempos, en estos últimos tiempos de grandes cambios y acontecimientos en el mundo, estas miradas distintas de cómo es el Perú, de cómo es el Valle del Mantaro, la región Junín y el continente andino, viene desarrollándose un movimiento amplio y diverso, que podríamos decir contradictorio con todas las corrientes modernas o postmodernas, ¿no? Que está fortaleciendo el tema de las identidades, que está despertando una curiosidad y la posibilidad de ver el buen vivir como una posibilidad futura, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros hemos trabajado un artículo que le hemos llamado Alegato histórico al Japaj Inca Juan Santos Atahualpa y los Apus amazónicos en las luchas de liberación. Ahora, queremos explicar al público por qué tocamos este tema y quién es el Japaj Inca Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa es un inca, como lo pongo en nuestro título, un Japaj Inca. ¿Qué quiere decir? Un dignatario inca que defendió los territorios de la Amazonía, evitando su colonización por los, primero expulsó a los misioneros jesuitas, expulsó a los misioneros franciscanos y no permitió durante 2 siglos que se implantara la invasión española en estos lugares. Entonces, ese es el Japaj Inca Juan Santos Atahualpa, que sigue vivo en la memoria de estos pueblos porque evitó la explotación, el genocidio en sus espacios. Y el motivo por el que lo he traído al presente es porque tenemos de nuevo en estos territorios la Guerra Santa. La Iglesia nuevamente pretende intervenir con sus misiones en estos espacios. Y entonces ahí se narra cómo se suscitó en 1532 la incursión euroasiática, la invasión a nuestro espacio territorial de convivencia del buen vivir, cuando vivíamos en un orden andino que le llamábamos el Cámac andino. Era un sistema adaptado por los runas significa humanos, por más de 5.000 años solares, y gobernado por diferentes pueblos ancestrales, pero bajo una forma de consenso. El Japaj Inca evitó la continuidad de la invasión en estos territorios, que significó el despojo de territorios y autonomía de los humanos, la negación de su existencia jurídica política, y los convirtieron en indios o en subhumanos. No tuvieron derecho no fueron sujetos de derecho propio. Fue justificada toda esta situación con la doctrina del descubrimiento, que era una ficción legal internacional donde se decía y que constituía estos territorios como terra nullius, tierra de nadie, que nunca había sido objeto de soberanía y o formación de estados. Entonces las personas que vivían en estos espacios fueron convertidos en indios, que significa igual a colonizados, objetos de explotación, de estudio, que hasta el momento se sigue dando en nuestros territorios.
y además fueron objetos de tutelaje por la Iglesia, ¿no? Para convertirlos en creyentes civilizados, negando su adscripción a los eius, que son sistemas de parentesco, a las marcas, que son los pueblos, o a los suyos, los territorios más amplios, y a un gobierno consensuado que se llamaba Tawa Impinsuyo. Entonces, estos movimientos insurgentes que se dieron en contra de la invasión se propiciaron desde el inicio de la invasión, y fue en 1742 hasta la desaparición del Japa Inca en 1756 que frenó, como les dije, 2 siglos los intentos de colonización. Entonces, ¿por qué es que levantamos la presencia y queremos saber sobre quién fue el Japa Apu Inca Juan Santos Atahualpa y cuál fue el camino que siguió y cómo revalorar su legado? Porque fueron estigmatizados, fueron llamados protervos, paganos, diabólicos, sectarios, y hasta ahora la Academia Moderna Progresista de corte etnográfico lo presenta como un objeto de estudio, el indio, al que lo llaman, lo señalan como nativista y mesiánico, o un rebelde chamán, una muestra que nunca entendieron la lógica de los andinos amazónicos y menos de los del continente andino. Además, su práctica espiritual era diferente a la que planteaban los misioneros, ¿no? Entonces, todos esos procesos nosotros los traemos al presente, porque él asume ser el guía político y propone por primera vez la restauración del Tawa Intinsuyo, el autogobierno y la repulsa contra quienes usaban la fe religiosa para negocios oscuros. Su programa de acción principalmente fue cobrar la corona que le quitó Pizarro y los demás españoles a sus padres, es decir, al Inca Atahualpa. Acá se llama padres porque todos pertenecemos a sistemas de parentesco. Y la restauración, lo que buscaba era la restauración del mundo propio, destruir toda forma de opresión como los obrajes, las panaderías, donde los indios eran explotados de la manera más cruel y ni siquiera eran considerados humanos sino bestias de carga. Por eso promete destruir las esclavitudes en general, porque en estos territorios no se entendía la esclavitud, nunca fueron esclavos los humanos en estos territorios, y no se permitiría ni esclavos de las demás tiranías de los españoles. Se refiere principalmente a los esclavos traídos del África. Lo importante es que identifica adecuadamente quiénes son los opresores, los virreyes, los franciscanos, el papa, el rey, los jesuitas y los ingleses. Entonces, todo esto es un alegato histórico para demostrar que este hombre, que este Runa, que este Japa Inca luchó por la liberación de estos territorios y por recuperar su continuidad histórica. Entonces, en estos tiempos no faltará quien pregunte por qué traer este tema desde el pasado. Precisamente es porque en nuestros países se ha mantenido el colonialismo interno, que las reformas del siglo XX no lograron poner fin, porque no participamos en ninguno de los pactos, fueron otros los hijos de los colonizadores, los llamados criollos, y se continuaron las mismas políticas y se profundizaron aún más hasta que apareció o que se propuso el convenio 169 de la OIT. Entonces, pero ninguno de estos hechos son aislados. En este fin y en este mundo global se une la Iglesia a los gobiernos coloniales en sujeción a las transnacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial y la supremacía racista. Es para nosotros finalmente el esclavismo global que pretende instaurar un nuevo orden y dar ya prácticamente exterminar y despoblar nuestros territorios
Ustedes saben que la Amazonía ha sido objeto de incendios, guerra biotecnológica, quitándole los medios de vida para que puedan sobrevivir estas organizaciones, estos grupos. Entonces, para nosotros la Guerra Santa ha sido declarada y el Sínodo Panamazónico está decidido a imponer la evangelización global. Para eso el Concilio Vaticano II abrió espacios para el pluralismo litúrgico, variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, reuniones y pueblos, para que responda a la cultura, ¿no? Y para que sienta ligada, dice, a los sufrimientos y alegrías de los pueblos. Pero lo que quieren es que no quede ningún resquicio del planeta libre de su prédica, menos los territorios amazónicos. Ahí hasta los pueblos no contactados son infiltrados sin importar el peligro y la vulnerabilidad que los lleva. Son las mismas organizaciones misionales jesuitas que contra los que se levantaron los amazónicos andinos que hoy se presentan con otra careta. Una iglesia, dicen ellos, con rostro amazónico que necesita de sus comunidades estén impregnadas de un espíritu sinodal, respaldadas por estructuras organizativas acorde a esta dinámica como auténticos organismos de comunión. Entonces, toda esta situación tenemos que visualizarla y ser conscientes que este tiempo de lucha por la liberación runa humana, por pervivir como sujetos y civilización frente a la élite que ha planificado el tiempo final, se debe continuar. Y para eso la figura del Japa Inca Juan Santos Atahualpa, que se mantiene todavía en la memoria colectiva de los amazónicos y de los andinos, nos ayuda para que nuestra historia, que aún está viva, que pugna constantemente por irrumpir, se pueda actualizar y se pueda mantener y liberar finalmente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Gloria Salinas Valdés con esta mirada reflexiva sobre este artículo importante que nos lleva a pensar y repensar un poco nuestra historia y qué rol jugamos en ella. A continuación, las palabras de nuestro entrañable amigo, colega, el ingeniero químico Luis Enrique Palacios Vilcahuamán, quien va a hacer una reflexión sobre su artículo, siempre pensando en el mundo de la física, en el mundo de la química. Y con ustedes, Luis Enrique Palacios Vilcahuamán. Gracias, Quique. Y gracias a todos por asistir a esta importante, aunque pequeña reunión. Quiero empezar planteando a todos una pregunta. ¿Por qué en nuestro país no se fabrican vacunas? ¿Por qué no se fabrican medicinas? No se fabrican motores, no se fabrican ni maquinaria agrícola, menos carros, tampoco aviones y mucho menos naves espaciales. ¿Por qué? Creo que es una pregunta que todos debemos contestar. Yo tengo una respuesta, tal vez no sea la acertada, pero todos debemos responder a esto. La pandemia actual ha sido una ocasión para revelar nuestras tristes miserias culturales, económicas, morales, ¿no? En Europa, todos sabemos, y en Estados Unidos, la cultura ha avanzado tanto que se produce en todo lo que acá no se está produciendo. Y también el asunto es de que en el pensamiento teórico, en el pensamiento de las ciencias, también es muy limitado. Por ejemplo,
Yo escribí los artículos, ya vamos por el tercer capítulo, sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Esta teoría ha sido planteada y se va demostrando desde entonces, desde 1905. Ya tiene más de 100 años y nuestra cultura peruana, latinoamericana, no permite que esto haya llegado a los escolares, ni siquiera a los profesionales de la ingeniería y en algunos casos sí de las ciencias, pero muy limitado. Aún se cree que el tiempo es absoluto, por ejemplo. Creemos que el tiempo es igual para todos y no es así. También ha pasado con las teorías de la evolución de las especies de Darwin. Esas teorías son de 1850. Sin embargo, hasta ahora estamos creyendo de que nuestra especie humana ha sido creada de barro. San Agustín, un gran teólogo del catolicismo, del cristianismo, calculó que la génesis del universo databa de hace 5.000 años. Ahora sabemos que es hace 13.500 millones de años. Pensaba que la vida Dios la había hecho hace solo 3.000 años. Pero no, la vida tiene ya más de 1.000 millones de años. Todos estos conocimientos que se logra en los países desarrollados, no lo estamos logrando acá. Los integrantes de esta revista hacemos un esfuerzo tremendo por tratar de llevar un poco de cultura a nuestro pueblo. Si ustedes leen los artículos que he escrito respecto a la teoría de la relatividad, verán que es bastante simple, bastante sencilla en el desarrollo matemático, en el desarrollo filosófico. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades no llegan a tanto. Es decir, nuestras capacidades no mentales, sino nuestras capacidades culturales de la educación a nivel de nuestro país. Es muy triste saber, a raíz de esta pandemia, de que somos los últimos países, somos el último país en muchas evaluaciones en salud pública, igual en educación primaria y en educación superior. Esto tiene una explicación. Pongámonos a pensar el por qué y pongámonos a pensar qué es lo que debemos hacer. Desde Dos Amarus, con la revista Estepario, hacemos denodados esfuerzos para que un poco de cultura llegue a nuestro pueblo. ¿Podemos explicarnos el por qué está sucediendo esto? Como dijo Glorita en antes, Gloria Salinas, nuestra gran antropóloga del grupo, ella ha mencionado que en el Incario y en el mundo andino estábamos desarrollando bastante. Todo lo que tenemos, por ejemplo, de alimentación, el maíz más grande del mundo, la variedad de papas más grande del mundo, todo ha sido desarrollo de los incas y de culturas anteriores. Todo ese desarrollo de la especie humana en los Andes culminó con los incas. Vino el imperio español y lo único que hicieron es dejar algo de sus semillas, pero a cambio de llevarse ingente cantidad de oro y otras riquezas. Después fue tumbado este imperio por el imperio británico. Igualmente se llevaron el guano, el salitre, nos dejaron sus productos. Y en esta contienda de imperios, el imperio norteamericano desplazó a este imperio británico y dominó y está dominando desde inicios del 900. Ahora, otras grandes potencias como China y Rusia están desplazando al imperio norteamericano y desde entonces, cuando los incas dejaron la educación de sus hijos,
cuando desde entonces el pueblo no tiene una cultura superior, desde entonces es que seguimos en el oscurantismo. Este oscurantismo que en Europa duró desde aproximadamente el año cero, cuando se destruyó la Biblioteca de Alejandría, duró durante el espacio de 1500 años. Y recién en Italia surge el Renacimiento, pero ese oscurantismo de 1500 años se trasladó a muchas colonias, entre ellas el Perú. Por eso vemos que desde el virreinato, desde el año 1500, van más de 500 años de oscurantismo, 300 años de virreinato y 200 años de república, en el que el conocimiento humano se ha estancado tremendamente. Pongámonos a pensar qué es lo que debemos hacer. Sabemos que la política es el accionar de la economía, y mientras la economía principal sea guiada por la producción al estilo y al modo de producir de los imperios, estos requieren solamente de materias primas de las colonias, de nosotros, del Perú, requieren del gas, del cobre, del hierro, del pescado, etc. Y nos devuelven solamente ya los productos elaborados. Y esto impide que el desarrollo de la producción y de la tecnología en el país prospere. Y coluden con esto los gobernantes que no se preocupan, en desarrollar la educación superior en el Perú. En esta evaluación de hace algunos años y que se hace todos los años sobre la calidad educativa, estamos pues penúltimos en educación superior. Sabido es que todos los profesionales que salimos de nuestras universidades salimos con conocimientos elementales y todo lo que aprendemos a hacer en la vida para sobrevivir y para contribuir con nuestro pueblo, lo hacemos con nuestro propio esfuerzo. Mientras en otros países el desarrollo es sostenido porque se invierte mucho en educación. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en Chile, hace algunos años, y lo vienen haciendo periódicamente, seleccionan a 3.000 de los mejores profesionales de todas las áreas y se invierte 6.000 millones de dólares en educarlos en el exterior. En nuestro país eso es un sueño. Jamás se puede pensar en ello. Un amigo médico también perteneciente a Dos Amados, el doctor Juan Izaguirre, contó alguna vez que él estando en Nueva York, por ejemplo, en el Parque Central de Nueva York, había una manifestación de estudiantes de medicina y las pancartas aludían a que la calidad educativa en las universidades de medicina en Estados Unidos había decaído bastante. Entonces Juanito se acercó a uno de los estudiantes manifestantes y les preguntó, pero ¿cómo ustedes pueden decir que la calidad de la educación en la medicina es baja en Estados Unidos si supieran ustedes lo bajo que es estudiar medicina en el Perú? Entonces, ¿qué reclaman si ustedes están primeros en el mundo? Y aquel protestante estudiante de medicina de Estados Unidos le contestó a Juanito, mire colega, ¿cómo puede ser posible que van 5 años consecutivos y no tenemos ningún premio Nobel? Ya se pueden imaginar el nivel educativo que tienen. Acá alguna vez hemos pensado en la ingeniería, en la medicina, en tener un premio Nobel. Jamás. Yo creo que si no desarrollamos nuestra cultura, si no desarrollamos la tecnología nosotros mismos, pidiendo al Estado que ayude a desarrollar las tecnologías, el país no va a crecer más. Somos la fuente de papa para todo el mundo, con más de 3.000 variedades y según unos 5.000. En Europa ya se va llegando a producir 100 toneladas por hectárea, mientras acá el promedio nacional no llega ni a 20. Y así. Por eso este grupo de Dos Amarus
edita esta revista y pedimos a quienes estén escuchando nos colaboren en difundir esta revista, porque llevamos algo de cultura a nuestro pueblo, desde las ciencias, como en mi caso, desde la literatura, como en casos de otros, desde la antropología, como Glorita, la historia con Hevner, etc. Y pedimos se integren a este grupo para hacer una cruzada de cultura por nuestro pueblo, para el desarrollo de nuestro querido pueblo y de nosotros mismos. Gracias por escucharme. Nos veremos pronto. Bueno, gracias, Quique. Gracias, se agradece la participación del ingeniero químico Enrique Palacios, entre amigos Quique, por esta apasionada disertación. A continuación tenemos la participación de un buen amigo, un intelectual de primera línea, que es Juan Jacobo Tancara Chambe, quien nos va a dar una pequeña reflexión sobre su artículo y sobre la revista Estepario en su edición número 15. Juan Jacobo, te cedo la palabra. Compañeros y compañeras, en esta oportunidad. Y quisiera felicitar a este grupo Dos Amarus, del cual yo participo ya hace un par de años. He venido yo a vivir a Huancayo un tiempo y para realizar trabajos con el Seminario Andino San Pablo, también de parte de la institución Comundo. Y bueno, estoy aquí y uno de mis objetivos también para estar aquí es poder vincularme con grupos culturales para poder de alguna manera aportar con la cultura, que es lo central. Y desde mi campo, que es la teología y la filosofía, llevo estudiando ya muchos años de mi vida el tema del pensamiento filosófico, teológico latinoamericano, y a principales, podemos decirlo así, iniciadores, precursores de pensamiento. De tal manera que la teología, bueno, este es un espacio, hablar de teología en este espacio un poco extraño, ¿verdad? Porque generalmente, pues, y yo encuentro con justa razón, ¿no? Se mira un poco con sospecha, con suspicacia, lo que es la iglesia cristiana, en vista de que ha causado terribles estragos. Pero bueno, como en toda institución, digamos, el cristianismo tiene varias vertientes, ¿no? Entonces creo que hemos heredado, menos de mi parte, una vertiente un poco más crítica, y ahora último una vertiente prácticamente que se acerca al humanismo, pero no es un nuevo humanismo, ¿no? Claro, la palabra humanismo, el ismo puede llevar a prestarse a confusión, pero no es un nuevo humanismo, sino tiene que ver con como decía Marx, el humanismo de la praxis, donde el ser, y aquí estoy citando, ¿no? Ahí tenemos ahí aparece en la esquina la foto de la portada de un libro que hemos publicado del profesor Francis Kramer, un gran profesor y amigo, un alemán que vive ya más de 40 años en América Latina, es un latinoamericano. Ha escrito la mayor parte de su obra en castellano. Y bueno, entonces ha sido un maestro, hemos escrito un libro también acerca de él, que todavía estamos viendo cómo lo publicamos. En fin, y él también lo dice, ¿no? Él es quien dice, citando a Marx, que el humanismo de la praxis no es tomar en cuenta de que el ser supremo para el ser humano es el ser humano. Es decir, también como lo decía Óscar Arnulfo Romero, el sacerdote mártir del Salvador, la gloria de Dios es que el ser humano viva, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve un Dios glorioso si hay muerte, injusticia, humillación, desprecio a la vida humana? O sea, el cristianismo, si respalda sistemas genocidas, sistemas corruptos, entonces ya ha perdido su norte, ¿no?
porque la importancia es poder reivindicar al ser humano, pero en especial a las personas más aplastadas. También citando a Marx, se dice, ¿no? Que es necesario echar por tierra, más o menos parafraseando la idea, ¿no?, a cualquier divinidad que humille, desprecie, abandone al ser humano. En ese sentido, también en el modesto y pequeño artículo que pude publicar en esta revista, cito a Ludwig Feuerbach, quien dice, ¿no?, citando a él, cito: pero la encarnación, esto es, la humanización de Dios, es al mismo tiempo la divinización del hombre. En tanto que Dios es hombre, así, a su vez, el hombre es Dios. Entonces, lo que intento proponer apenas una pequeñísima introducción es el hecho de proponer una teología diferente, ¿no?, que es un proyecto de investigación que hay que desarrollar. Por eso que el texto se llama Una teología secular y profana, un planteamiento. Es una teología que se desarrolla fuera de la institución eclesiástica. Es decir, nosotros no estamos esperando que una institución eclesiástica nos apruebe, sino que estamos pensando que la realidad tiene muchas dimensiones. Hay una dimensión científica, por supuesto, ¿no?, excelente, ¿no?, la física, la química. Pero no solamente de eso vive el ser humano, sino que el ser humano también es capaz de generar símbolos de trascendencia. Incluso la economía tiene conceptos trascendentes, ¿no? Se habla de la Trinidad en la economía, ¿no?, el capital, el dinero y el mercado, que sería la Trinidad de la economía. Y si uno escucha también a economistas, qué sé yo, la Escuela Austríaca de Economía, von Mises, Hayek, neoliberales, Friedman, siempre tienen un concepto de trascendentalidad, concepto de libertad, y imaginaciones míticas, imaginaciones utópicas. Casi es inevitable, ¿no? El lenguaje de la economía incluso se usa el lenguaje a veces de la salud, ¿no? Hay que inyectar, hay que sanar, hay que poner en cuarentena la economía, está enferma la economía, etcétera. De tal manera que el lenguaje es tramposo, ¿no? El lenguaje, digámoslo así, la capacidad poética del lenguaje está presente cuando uno utiliza el lenguaje, ¿no?, las metáforas. Uno no puede sustraerse fácilmente, ¿no? No se puede llegar, como decía Roland Barthes, ¿no?, al grado cero de la escritura. Uno siempre está proponiendo eh, polifonías, no, aspectos polisémicos, quiero decir. Polifonías también, ¿no?, varias voces, texto, en fin, pero eso es otro tema, el tema de textos polisémicos. Y bueno, y la teología, pues, es un trabajo con el lenguaje. Yo aproximo más la teología a la poesía, en un sentido amplio. No en el sentido digamos, de la poesía en un sentido restringido, sino en sentido amplio, ¿no? La poesía como un lenguaje con que se encara la existencia. Que no tiene que ser un lenguaje escrito, ¿no? Puede ser oral, o puede ser incluso gestos. Los gestos también son lenguajes, ¿no? Recordemos que incluso las expresiones corporales es mucho más rica que el lenguaje, que el sistema lingüístico. Mucho más ricas son las expresiones corporales. En fin, entonces esta teología secular y profana, así se lo llama también Hinkenamer, no tiene que ver con una teología institucional, porque la teología institucional defiende dogmas, y tiene dogmas establecidos que cada cierto tiempo son reformuladas, pero se mantiene, y fundamentalmente la teología institucional eclesiástica es la defensa de los dogmas. Es decir, frente a nuevas realidades hay que defender la fe. Por eso se llama, la teología históricamente ha sido apología de la defensa de la fe. Pero esta teología se llama secular y profana porque es una teología que vuelve al ser humano. También hay que ponerse a pensar en toda aquella teología que surgió después de la Segunda Guerra Mundial,
donde había un desencantamiento, por supuesto, ¿no? Después de una catástrofe, y también habría que preguntarse qué teología se va a generar después de esta pandemia, ¿no? Que es también como una especie de guerra mundial, ¿no? Donde se extermina a los más débiles y donde algunos llaman pandemia, ¿no? Es decir, se vuelve un capitalismo todavía más agresivo, ¿no? Se rompen todas las redes comunitarias, se desconfía del otro, en fin. El infierno llega a ser el otro, ¿no? En la práctica aquí, ¿no? Como decía Sartre, ¿no? El infierno ese es el otro, decía, ¿no? Entonces aquí el infierno es el otro, ¿no? El que me puede contagiar, el que lleva el mal, etcétera. Entonces se está desestructurando las comunidades, en fin. ¿Qué teología se va a producir después de esta pandemia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se produce una teología que se le llamó, especialmente en Alemania, en Europa, con influencias de Nietzsche, la teología de la muerte de Dios, y cuyo planteamiento central es que Dios muere para que renazca el ser humano. Es que tiene mucha lógica, lógica en el sentido de lógica de la vida, porque ¿para qué se hace teología, no? ¿Para qué se tiene fe en Dios? ¿No? Si yo voy a hablar solamente de un ser superior y de manera abstracta y me desentiendo de la realidad humana, de la miseria humana, entonces no tiene ningún sentido. Y justamente la teología secular y profana vuelve, por eso se llama profana y secular, se sale de los espacios institucionales sagrados para volver otra vez a mancharse con el barro caminando en las calles junto al pueblo, para regresar otra vez a levantar el herido, al ser humano humillado, despreciado y abandonado. Es decir, es una teología que vuelve la vista a las personas más aplastadas y vulnerables, ¿no? Es decir, desde ahí se piensa, ¿no? Y desde ahí se cuestiona los grandes universales abstractos que humillan, aplastan, abandonan al ser humano. Puede ser el capital, puede ser el Estado, puede ser el mercado, el Estado fetichizado, el mercado fetichizado, el capital, que es un ídolo muerto que chupa sangre viva para mantenerse con vida, ¿no? Es acumulación de valor, acumulación de trabajo abstracto, muerto, ¿no? Es el capital, digamos, una definición del capital. También como lo define Marx, ¿no? En el siglo XIX, la transubstanciación. Incluso Marx utiliza hasta términos religiosos o teológicos, mejor dicho, por su influencia pietista, hijo de pastor, y también al mismo tiempo de familia de judía convertida al cristianismo, ¿no? Y su horizonte existencial está el pietismo, etcétera, la religión en Marx, ¿no? Y eso está presente también en el escrito sobre el capital, y él habla esto de la transubstanciación de la vida la cosificación, la alienación, tomando el concepto de Hegel, cómo la vida se transubstancia en un bien, en valor abstracto, objetivado y al final muerto. Entonces, por eso es que el capital es un fetiche. Entonces, esos son los grandes temas de la teología secular y profana. Es un campo que casi no es explorado en América Latina, aunque existen antecedentes, ¿no? Podemos nombrar aquí tengo un libro, justamente me está aquí rodeando un libro que se llama La lucha de los dioses, los ídolos de la opresión y la búsqueda del Dios liberador, producido por el Departamento Ecuménico de Investigaciones, que es una institución donde yo estuve investigando un tiempo, viviendo en Costa Rica. Existe también de Michael Lobby, La guerra de los dioses, otro libro, bueno, donde las batallas que emprenden los grupos, la sociedad, de manera concreta en la tierra, digamos, tiene su correlato en el cielo. Pero no es que exista el cielo, sino que es una lucha a todo nivel, no solamente física, sino también es una lucha simbólica. Es una lucha de los dioses también. Cuando una cultura es derrotada, también sus dioses son derrotados. Viene lo que decía Nietzsche, ¿no? El crepúsculo de los ídolos, el crepúsculo de los dioses. De tal manera que también la divinidad sea el ser humano en este proceso, podemos llamarle de la evolución, no necesariamente citando a Darwin, pero digamos en este proceso, también ha sido capaz de crear, ¿no? A partir de su experiencia, las imágenes de Dios. Imágenes de Dios, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes de Dios que tiene un enfermo de SIDA? ¿Cuál es la imagen de Dios que tiene una mujer golpeada? ¿Cuál es la imagen? No llamémosles Dios, llamémosles divinidades, llamémosles seres trascendentales, como quieran llamarles. ¿Cuál es la divinidad de un ser trascendental desde los pueblos originarios? Pues existen muchas propuestas, ¿no? Claro,
por el motivo de la colonización, digamos, el cristianismo ha impuesto una determinada imagen de Dios, pero aún así, la imagen de Dios que tiene el sacerdote Francisco es muy diferente a la imagen de Dios que pueda tener yo, o que cada uno de nosotros tiene, o la trascendencia. Entonces, eso es el tema, ¿no? De poder ponernos a reflexionar cómo nos vamos creando imágenes de Dios y cómo influye esas imágenes de Dios en la vida cotidiana, en el hacer cotidiano, ¿no? En la economía, en la forma como tienes tú de relacionarte con tu familia, relacionarte con los hijos. Entonces, es complejo, ¿no? En la misma Biblia hay un principio dogmático, ¿no? Que dice que la Biblia tiene una unidad, ¿no? Eso es un dogma, es una creencia. En realidad, la Biblia, que significa varios libros, existen muchas imágenes de Dios, existen varias teologías, incluso se contraponen unas a otras, de tal manera de que no es una cosa homogénea, ni siquiera la Biblia, ¿no? Existen diversos tipos de teologías, porque existen diferentes tipos de experiencias. Entonces, para ir terminando, podemos decir, ¿no? El desafío que le espera al cristianismo es como, porque la religión está lejos de desaparecer. Marx pensó que con el desarrollo de las fuerzas productivas la religión iba a ser una cosa que iba a desaparecer, ¿no? Porque él decía que en realidad la religión es, como lo decía de una manera muy, muy poética, ¿no? Maravillosa, decía, ¿no? La religión es el suspiro de la criatura oprimida. Es ponerle corazón a un mundo que no tiene corazón. Es como, es el hecho de que el ser humano aplastado, humillado, despreciado y abandonado en su pérdida, aunque nunca se pierde la dignidad, ¿no? Pero digamos, siente que todo está perdido, suspira y necesita drogarse para poder soportar, ¿no? Su desgracia, el ser apabullado, y esa droga, aunque es droga, sin embargo le ayuda, ¿no? Por el momento. Y eso es la religión, ¿no? Pues él habla de la religión es la droga del pueblo, pero no de cualquier pueblo, ¿no? Sino es la droga de los aplastados fundamentalmente, ¿no? De los oprimidos. Por eso dice bien claro, ¿no? La religión o sea, sí, la religión es el suspiro de la criatura oprimida. Entonces, pero la religión va, cuando esa criatura se libere, entonces ya no va a haber necesidad de religión. Esa era su utopía, digamos, ¿no? Su pronóstico. Sin embargo, no se ha cumplido y la religión sigue siendo tan actual, ¿no? Tenemos en Medio Oriente, claro, pero no va sola. Por eso es que si uno estudia la religión sola, o sea, se pierde. Tú tienes que hacer inmediatamente como decía este teólogo filósofo alemán Paul Tillich, hacer la correlación inmediatamente, ¿no? No hay que estudiar solo la religión, sino hay que estudiar la religión al mismo tiempo, la parte económica, la parte política, la parte cultural, porque si solamente se aísla el tema del fenómeno religioso y lo estudia por separado, entonces uno se pierde en un lenguaje abstracto, simbólico, pero si uno estudia relacionándolo inmediatamente, ¿no? Este contexto económico, ¿qué principios o qué criterios trascendentales propone? Hasta la Coca-Cola llega a ser religión, ¿no? Agua de la vida, de la eterna juventud. Hay un ensayo de un sociólogo, un compañero y sociólogo boliviano, sobre la Coca-Cola, Hugo José Suárez, en su libro El laberinto religioso, habla de la Coca-Cola como la religión, ¿no? Como un elemento religioso. Y bueno, y el mismo Hincklamer tiene su libro Las armas ideológicas de la muerte, donde analiza a la economía como religión, ya de la década del 80. Julio de Santa Anna también, Economía y Religión, el otro teólogo de la liberación brasileño-coreano, Jung Mosu, que tiene también un libro sobre, bueno, que igual relación, ¿no? Economía y religión. No sé si por ahí les puedo mostrar un libro que hace poco él mismo me lo decía aquí, si me permite. Idolatría del dinero y derechos humanos, una crítica teológica al nuevo mito del capitalismo, de Jung Mosu, que, bueno, nos encontramos con él y ahí me adquirí este libro de su propia mano. Entonces, este es el tema, ¿no? Que nosotros como filósofos y teólogos nos interesa esta parte, ¿no? Esta relación que existe, ¿no?
entre economía y religión, cultura y religión, en fin, y son temas que hay que trabajar y hay que profundizar. Y bueno, aquí solamente, como es un tema desconocido y poco entendido, ¿no? Porque hay mucho prejuicio también contra la religión, y no culpo, porque seguramente ha causado, de hecho, ha causado mucho problema. Sin embargo, sigue siendo parte de los estudios de ciencias sociales, pero no una parte solamente, como les vuelvo a repetir, ¿no? Es que lo que pasa es que aquí hay que trabajar de manera interdisciplinaria, no solamente, digamos, solo sociología y, digamos, y desde un concepto bastante parcelario, como se dice, de un cajón, ¿no? Sino que la realidad hay que tratar de entenderla en sus diferentes vertientes, ¿no? Hasta donde uno pueda, ¿no? Porque uno también es limitado, y ahí es donde necesitamos de los colegas, ¿no? De los científicos, físicos, ingenieros, para poder dialogar con ellos y complementar nuestra investigación, ¿no? Pero claro, uno es llevado si uno quiere, a tener una mirada de conjunto, a leer economía, a leer literatura incluso, ¿no? A leer antropología, y de nunca acabar, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos por eso el estudio interdisciplinar, para poder entender también estos mundos metafóricos, estos mundos simbólicos, estas pretensiones de trascendentalidad, estas pretensiones de universalidad, ¿no? La ética, por ejemplo, que es transversal. En fin, eso es lo que yo podría compartirles, y felicitarle al movimiento Dos Amarus. Realmente para mí es un privilegio en mi estadía en Huancayo estar con este movimiento, y vamos a seguir, ¿no? Porque siempre uno puede continuar a través de la plataforma, de las redes sociales y esto de la internet, ¿no? Que ahora es una herramienta también de liberación y de intentar por lo menos, que quisiéramos abrazarnos, tocarnos, pero no se puede. Sin embargo, podemos mantenernos en contacto con esto, haciendo cultura de la resistencia, cultura crítica, que pienso que es importante también en estos tiempos. Muchas gracias, un gran abrazo, y bueno, felicidades al grupo, al Movimiento Cultural Dos Amaros por esta iniciativa. Es una revista y no es fácil, ¿no? De producir una revista, tiene su trabajo. Yo he estado revisando la revista, hay autores, hay artículos, todos los artículos son muy serios, hay una miscelánea muy interesante, narrativa, poesía, texto teatral. Entonces está muy entretenida la revista realmente, ¿no? Para gustos muy variados, y veo que han trabajado muy en serio los colegas, ¿no? Como no puede ser de otro modo, claro está, como también en las anteriores revistas. Y tiene su particularidad esta revista, ¿no? Es una revista muy entretenida, y como les digo, tiene muchos aportes literarios, y es bueno que como decía, eh, ¿no? El compañero Enrique, que podamos, ustedes lo pueden difundir. No es fácil producir una revista, y es una revista de calidad, como también dijo Ebner, y esto hay que darlo a conocer, ¿no? A la sociedad huancaína, a la sociedad peruana. Yo lo voy a promover en Chile, en el norte de Chile, también voy a Bolivia, y voy a ir difundiendo este material. Muchas gracias, un gran abrazo, cuídense mucho, y bueno, seguimos adelante. Agradecemos la participación de Juan Jacobo por esta disertación importante sobre la reflexión entre la filosofía y la religión. Para recordarles que la revista está colgada en el fanpage de Dos Amarus, Movimiento Cultural. La pueden revisar, la pueden descargar gratuitamente. Nuestra portada ahora tiene ya una plástica nueva, diferente, acorde a estos tiempos de pandemia, de resistencia y de un planteamiento nuevo, diferente, siempre avalado por nuestro historiador del arte, Ebner Cuadros, ¿no? Agradecer la participación de Gloria Salinas Valdés, Ebner Cuadros Chávez, Luis Enrique Palacios, Juan Jacobo Tancara Chambe, y a todos los que han podido participar escuchándonos, brindándonos su tiempo. Les agradezco a nombre del Movimiento Cultural Dos Amarus. Por favor, descárguense la revista, es totalmente gratuita.
y por favor difúndanla, que es nuestro único objetivo, que nuevas reflexiones, nuevos puntos de vista puedan llegar a la mayor cantidad de amigos, ciudadanos, alumnos, autoridades. Está pensada en generar movimientos de reflexión desde la ciudad de Huancayo hacia el mundo. Con esto quisiera dar por finalizada esta presentación. Agradezco nuevamente a todos los que han podido estar presentes y estamos a su servicio. Quienes quieran integrarse al movimiento cultural, escríbanos, déjennos un mensaje para que podamos recabar sus artículos, insertarlos en la revista Estepario del siguiente número y también para que podamos participar en este movimiento colectivo con nuevas voces, nuevas ideas y nuevas reflexiones. Les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao.